مباني سكنية. الآن يتم استهداف البرج فلسطين. الآن يتم استهداف البرج. الآن Bueno, esta es la noticia mundial. Esta es la noticia mundial. La noticia que acapara la atención del mundo, no solo por los muertos y heridos, la destrucción material, tanto en Gaza como en Israel, sino por las repercusiones que este tipo de conflictos tiene en el mundo. Yo recuerdo la guerra de los 7 días, recuerdo la guerra del Yom Kippur, pero cuando uno lee los libros para darse cuenta de la historia de este conflicto, y desde el nacimiento prácticamente de Israel por la ONU, ya se produjeron los primeros conflictos, la primera guerra entre árabes e israelíes. Ya luego en los últimos tiempos, Hamás y todas estas células que defienden a Palestina, pues han estado en guerra con Israel. Yo quisiera recoger titulares de la prensa mundial. Y yo sé que cada periódico en el mundo tiene su postura de acuerdo a su visión de ese conflicto. Comienzo aquí con El Mundo de España. Por ejemplo, dice: conflicto. Irán ayudó a planear el ataque de Hamás durante semanas. Guerra de Israel-Hamás. Israel impone un asedio completo en Gaza, sin suministro de luz, agua, alimentos y combustible. Otro titular del Mundo: una guerra que abre las puertas a un Irán nuclear. Miren, palabras mayores. Es que siempre que hay este tipo de guerras en el Medio Oriente, uno asocia la hecatombe nuclear. Por alguna razón, se le viene a la cabeza que el conflicto pudiese extenderse más allá de la guerra física entre Hamás, en este caso, cuando los países árabes se iban a guerra con Israel, y esta última, que trasciende eso y pudiera traspasar esas fronteras para los intereses geopolíticos mundiales, Estados Unidos con Israel, Rusia con los árabes. Todas estas cosas se le vienen a la cabeza a uno. Solo permítanme unos segundos. Estamos viendo imágenes, hacemos un contacto en este momento porque les tengo una importante entrevista esta mañana. Y es con el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, que ya se los presentaré. Antes, solo quiero presentar a Luz Madrid, porque también haré una conexión con un colega periodista en Israel. Si me ubica bien la ciudad, Jerusalén o Tel Aviv. Jerusalén, muy bien. Atentos a esta agenda que tenemos ahora mismo. Ya les voy a presentar al canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, pero quiero compartir con Luz Madrid algunos de los temas que abordaremos con el canciller en cuestión de minutos. Por favor, Lucecita. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestro invitado y por supuesto televidentes. Hoy trataremos diferentes temas de los cuales usted podrá compartir su opinión a través de nuestro WhatsApp y a través de redes sociales, @FrenteAFrente HN. Primer pregunta: ¿qué hay en el fondo de la decisión de Costa Rica de exigir visas a los hondureños que ingresen a esa nación?
Es una de las grandes expectativas que tienen los hondureños esta mañana, sí. Sigamos, porque son varios temas con el canciller. ¿Por qué la Cancillería se negó a gestionar la solicitud del fiscal interino Daniel Cibrián para obtener la certificación de la juramentación de Óscar Chinchilla en la Corte Centroamericana de Justicia? No podríamos dejar de preguntarle al canciller de la República, teniéndolo aquí, sobre esa temática. ¿Se negó o no la Cancillería a gestionar la solicitud del fiscal interino Daniel Cibrián, que solicitó una certificación de la juramentación de Óscar Fernando Chinchilla, exfiscal general de la República, como magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia? Nuestra producción está elaborando las preguntas, así que sigamos con la tercera. Solo la queremos poner en agenda todas las temáticas. ¿Es cierta o no la denuncia de Manuel Zelaya que en menos de 2 años se han producido 7 intentos de golpe de Estado en Honduras? Es decir, lo dijo en una conferencia del Partido de los Trabajadores en México. Eso tiene repercusión mundial y ¿quién mejor que el canciller de la República para manejarnos la versión sobre este asunto que de alguna u otra manera repercute en la imagen de Honduras y hace que mucha gente determine invertir o no, viajar o no al país? Vayamos con las últimas dos, porque hay más temáticas. Claro que sí. ¿Qué posición tiene el gobierno con el aislamiento actual que sufre el presidente del BCE, Dante Mossi? La siguiente pregunta, la repito, ¿qué posición tiene el gobierno con el aislamiento actual que sufre el presidente del BCE, Dante Mossi? Yo sé que esa decisión de nombrar a Dante Mossi fue del BCE, no fue del gobierno de Honduras, pero bueno, es hondureño y de alguna u otra manera Honduras, que forma parte del Banco Centroamericano de Integración Económica, sabe qué es lo que está pasando ahí. Últimamente se dice que le han quitado casi todas las potestades a Dante Mossi y que se las han otorgado al vicepresidente. Ok, dejémoslo ahí porque la producción me está apresurando por la conexión que tengo con el periodista Gabriel Ventasgal desde Jerusalén. Gabriel, a esta altura, imagínate, lejos geográficamente Honduras de Israel y de Gaza, aquí estamos siguiendo ese conflicto como si fuera nuestro propio conflicto por la repercusión mundial que tiene, por los problemas que esta guerra puede generar en la economía, en el precio de los combustibles y además eso que siempre nos asalta a la cabeza cuando hay un conflicto en el Medio Oriente, que otras potencias se puedan meter en la guerra, volviendo más conflictivo ya estas crisis en el Medio Oriente. ¿Cómo está la situación en este momento, Gabriel? Gracias por atender a Frente de Canal 5 de la Corporación Televicentro en Honduras. Ante todo, Renato, creo que eres un poco modesto con respecto a Honduras. Entre otras cosas, les preocupa el Medio Oriente porque Honduras tradicionalmente ha demostrado un amor hacia el pueblo judío muy importante. Entonces yo creo que hay que resaltar eso. Cuando ustedes ven que asesinan judíos, siendo ustedes, muchos de ustedes, muy creyentes, les choca. Entonces no solamente por un tema político, creo que los valores que se manejan en Honduras son dignos de resaltar. Ahora bien, estamos en shock, porque estábamos convencidos durante años que el Estado de Israel era la principal potencia militar o su inteligencia era digna de resaltar. Y lo que ha ocurrido es que un grupo de pandilleros muy armados por Irán y otros rompen la valla de seguridad, atacan a 22 poblaciones que rodean la Franja de Gaza y asesinan indiscriminadamente a civiles, parte de ellos que estaban en una fiesta, en una fiesta de 3.000 personas. Asesinan ahí 270 de los 700 asesinados son de esa fiesta. Y además secuestran y humillan los cuerpos de los muertos de otros aproximadamente 130 civiles que ahora están en manos del Hamas. En este momento la sensación es de shock y también de enojo. Lo que quiere la población de Israel es que el ejército produzca un castigo contundente para amedrentar al Hamas.
Y bueno, y según estoy leyendo, lo está preparando Benjamín Netanyahu, la cúpula política israelí con sus Fuerzas Armadas, Gabriel. Totalmente, porque lo que está ocurriendo es lo siguiente, Renato. Lo que está haciendo es intentando buscar los últimos infiltrados, que aproximadamente fueron 1000. Intentar limpiar los poblados de esos infiltrados, o sea que van depósito por depósito, los bosques, intentan encontrarlos. Y cada tanto vemos que hay enfrentamientos militares. Mientras que eso ocurre, la aviación ataca aproximadamente 500 objetivos de Hamás dentro de la Franja de Gaza. Y Hamás dispara misiles, cohetes contra la población civil israelí en donde vive la mayor cantidad de gente. O sea que esto lo vivimos esporádicamente todo el tiempo, que se escuchan alarmas en distintos lugares del país. Y mientras que todo esto sucede, el ejército israelí y sus políticos deciden enrolar 300.000 soldados reservistas para ejecutar una avanzada terrestre, que es lo próximo que va a ocurrir. ¿Qué origina el conflicto de este fin de semana, Gabriel? Una persona que sepa poco del Medio Oriente te va a decir, por ejemplo, que se debe a algo circunstancial o que se trata de la ocupación israelí o todo tipo de explicaciones materialistas. Significa, una persona materialista te va a decir que los conflictos son por tierra, por agua, por petróleo. La verdad es que este conflicto es un conflicto netamente religioso, en donde el Hamás considera que todo cristiano o todo judío no tiene derecho a un Estado propio en tierra santa islámica. Y por lo tanto, como no tiene derecho a un Estado propio, no se puede aceptar a Israel en ninguna frontera. En ninguna frontera. Entonces, la razón fundamental es eso que te acabo de explicar ahora. ¿Cuál fue la excusa inmediata? Bueno, el portavoz del brazo armado del Hamás, Mohammed Def, dijo que esto es una respuesta al abuso que hace Israel de la mezquita del Aqsa. Al abuso que hace Israel de la mezquita en mención. Gabriel, dime, porque tú sabes que en efecto, aunque el pueblo de Honduras es un pueblo cristiano, cristiano católico, cristiano evangélico, que quiere mucho al pueblo de Israel, no menos cierto es que aquí vive una población árabe fuerte, fuerte. Entonces, como periodista, no puedo menos que preguntarte de todo. ¿Esas poblaciones que viven cerca de Gaza son territorios ocupados para Israel según tu visión? A ver, ¿cómo va a ser territorio ocupado si la Franja de Gaza es un territorio gobernado por Hamás? Y la valla de seguridad separaba ese territorio de la Franja de Gaza en donde no vive ningún israelí. Y no hay ninguna presencia militar en la Franja de Gaza. Hubo una desconexión en el año 2005. Y ese límite fáctico es reconocido por casi todo el mundo. O sea que considerar a los poblados atacados como parte de un territorio ocupado, entonces tú podrías deducir que la concepción es que todo Israel es ocupado para quien atacó. Ahora bien, dicho esto, es cierto lo que dices, que hay una población importante de hondureños, pero te quiero decir una cosa más. La mayoría de los hondureños que son de origen árabe son cristianos. Entonces la pregunta lógica sería, ¿y por qué ustedes que son cristianos y que son de origen árabe se fueron del Medio Oriente? Te voy a decir la respuesta porque cualquier persona que conozca más o menos el Medio Oriente te lo va a decir. Porque son cristianos. Si no fuese que hubiesen sido cristianos, no se irían del Medio Oriente. Te voy a dar varios ejemplos. La ciudad de Belén, donde vienen muchos de tus conciudadanos, tenía el 80% de población cristiana en 1920 y ahora no llegan al 8%. La Franja de Gaza, que tenía 4.000 cristianos, no queda ninguno porque los monaguillos cristianos les disparan en las piernas. Entonces el problema que hay con mucha población árabe cristiana del mundo que no vive acá es que tienen una dualidad. Por un lado son árabes, por otro lado son la minoría cristiana y son perseguidos por los musulmanes. Entonces yo entiendo la dualidad. Lo que pasa es que todavía están de alguna manera convencidos de una ideología que ya terminó, que es el panarabismo. El panarabismo dice que todos los árabes somos hermanos y hay que echar a quien no es árabe. Lo que hoy tenemos en el Medio Oriente no es panarabismo, es panislamismo. Más aún, es pansunismo o panchiismo. Entonces le preguntas, bueno, ¿cuándo vino tu familiar a Honduras? Ah, vino durante la Primera Guerra Mundial buscando un futuro mejor. Y se dedicó a las telas y tenía excelente relación con los judíos.
Muy bien, ¿y por qué ahora los cristianos se van del Medio Oriente? Y se van del Medio Oriente porque los persiguen, si no pregúntenle lo que hizo ISIS a todos los cristianos de Irak. Esa dualidad es difícil de convivir para un cristiano del Medio Oriente. Los que están aquí lo entienden perfectamente eso. Por lo tanto, yo entiendo la dualidad que están viviendo en Honduras, pero no es representativa de lo que ocurre acá. En comparación con otros conflictos, con las intifadas, con la guerra de Israel, con el Líbano y toda la repercusión que esto tiene, el conflicto originado este fin de semana, ¿en qué se diferencia y en qué se vuelve más peligroso todavía, Gabriel? Lo más importante, fuera de las cantidades y de los números, lo más importante es que jamás ha logrado imágenes de victorias que son fundamentales desde el punto de vista psicológico. Cuando tú lo que haces es conquistas terreno de quien demonizas y que es mucho más fuerte físicamente que tú, transmites televisión desde esos poblados, te apropias de cuerpos y muestras que estás haciendo desmadres con los hijos de los que has vencido supuestamente, creas un efecto psicológico de convencimiento que el Islam va a triunfar. Esto es lo diferente. Estas imágenes de victoria son los que modifican. Y esa imagen de nosotros hemos logrado volver loca a la población civil del país que nosotros odiamos. En este sentido, creo que va a haber un antes y un después en la vida de los israelíes después de este hecho. Se va a recordar durante muchos años, tanto como la anterior sorpresa hace 50 años que fue la guerra de Yom Kippur. He visto imágenes de alegría en Irán, en Beirut y en otros países árabes. Y claro, a uno siempre le preocupa cuando en este conflicto de Israel con sus cercanos mencionan a Irán, que Irán está apoyando y que financió todo esto. La situación se vuelve más peligrosa porque uno solo piensa en una guerra Irán-Israel. ¿Cómo están viendo este punto, Gabriel? Yo creo que teniendo en cuenta de América Latina, creo que la posibilidad de un enfrentamiento con Irán es algo que todo el mundo habla y que es posible. Lo que pasa es que Irán sabe perfectamente que enfrentarse al Estado de Israel, ejército contra ejército, es algo que Irán no puede hacer. Israel lo que intenta es evitar que Irán se meta en este conflicto, que Hezbollah se meta en este conflicto y que los palestinos de Cisjordania se metan en este conflicto. Es lo que está intentando hacer ahora. Pero tengan en cuenta lo siguiente. Cuando Irán se enfrenta a Israel y es derrotado en distintas acciones, se suele vengar donde puede. ¿Y dónde es donde puede? Bueno, por ejemplo, en América Latina. Irán hizo un atentado muy terrible contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y luego voló la AMIA y luego voló un avión de Panamá, asesinando a civiles de estos países. Por lo tanto, un enfrentamiento entre Israel e Irán puede provocar efectos en América Latina. Porque te recuerdo que Venezuela ha dado entrada a aproximadamente 10.000 chiitas que deambulan con pasaporte venezolano por nuestro continente, o bien que Hezbollah está lavando aproximadamente $400 millones de réditos de los carteles de la droga. Y por lo tanto la presencia de Irán en América Latina es preocupante no solamente para Israel, debería ser preocupante para cualquier servicio de inteligencia del continente. Solo actualízame los datos del número de fallecidos que ya deja este conflicto, Gabriel, por favor. 700, 3.000 heridos aproximadamente y 130 secuestrados. ¿Y siguen los misiles cayendo? En este momento no, pero yo vivo en una ciudad en donde está ubicada Cúpula de Hierro y por lo tanto se escuchan los misiles salir cuando hay ataques. Bueno, mira, he estado leyendo historias de uno y otro lado. La última historia que acabo de leer en un medio europeo es que el sobrino de un famoso futbolista israelí mató a 3 integrantes de Hamás justamente después de que el futbolista recibió la llamada de que estaban matando a toda la familia. Salió que es un militar que está ahí está destacado en un batallón israelí y mató a tres miembros de Hamás. Yo sé que siempre suelen haber historias de este tipo en los conflictos de uno y otro lado. ¿Te has dado cuenta de esta historia última que he estado viendo destacada en algunos medios?
Pero ¿sabes qué, Renato? Y si me permites, voy a terminar yo con esto que voy deambulando entre medios de comunicación amigos como ustedes, ¿verdad? Eh, Te voy a contar mi historia personal, breve. Está corriendo por internet que miembros de Hamas, terroristas del Hamas, se disfrazaban de soldados, tocaban las puertas de las casas y asesinaban a los que les permitían entrar. Bien, esto ocurrió y provocó el asesinato de muchos civiles. Ayer me levanto a la mañana y veo que en la puerta de mi casa mi hijo dejó un bate de béisbol. Lo que estaba él haciendo es, a su corta edad, decidió que él iba a proteger a su familia en caso de que ocurra lo mismo en mi ciudad. Esto es el resumen de lo que es este conflicto. Personas que quieren vivir en paz y que son atacadas por el hecho simplemente de ser judíos. Bueno, Gabriel, espero que tengamos nuevas conexiones en los próximos días. Muchas gracias. Un abrazo, Renato. Saludos. Saludos. Gabriel Ventasgal, en directo desde Jerusalén. Saludo al canciller de la República, don Eduardo Enrique Reina. ¿Qué conflicto es, verdad? Estos conflictos... Es terrible y un conflicto milenario realmente. Sí. ¿Cómo se posiciona Honduras en este tipo de conflictos en el Medio Oriente? Mire, tradicionalmente, históricamente, Honduras ha mantenido generalmente una posición de un equilibrio en el marco de lo que existe en el tema de las Naciones Unidas. Consideramos obviamente el derecho tanto del pueblo israelí de existir como pueblo soberano como el pueblo palestino. Y buscar los mecanismos que mediante el diálogo ojalá se encontrara una posición de paz entre ambos pueblos, respetando dos visiones creo que muy diferentes. Una visión de seguridad para su pueblo, que es la que pide Israel, y una visión de dignidad y respeto al pueblo palestino. Entonces, Honduras generalmente se ha colocado en ese equilibrio a través del tiempo, prácticamente desde la creación del Estado de Israel. Y tal vez la única faceta en que Honduras movió esta posición fue cuando el régimen anterior decidió pasar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, porque esto de alguna forma contrarresta una de las resoluciones que ha emitido Naciones Unidas. En el caso nuestro, pues como gobierno igualmente mantenemos una buena relación, una magnífica relación con el Estado de Israel y una buena relación con el Estado palestino. Emitimos de inmediato un comunicado condenando estos ataques que recibió el pueblo israelí, estas terribles, pues más de 700 muertes como se mencionaba. Y también nos vamos a posicionar porque hay más de 300 muertos también del lado palestino y el llamado nuestro es a prevenir las muertes de civiles. Yo creo que es lo terrible en este tipo de conflictos. Entendemos creo yo, las movilizaciones geopolíticas y militares en un conflicto tan delicado y tan complejo, pero igual hacemos el llamado a respetar el derecho internacional, a respetar el derecho internacional humanitario y sobre todo las poblaciones civiles que al final de cuentas son las que sufren y quedan atrapadas en este tipo de conflictividades y a veces pues reciben estas vejaciones, estas violaciones a los derechos humanos, estos problemas que vienen a ser colaterales a estas conflictividades tan difíciles de llevar. Y esa es pues la posición de Honduras y el llamado a que de manera urgente la comunidad internacional, las Naciones Unidas, se busquen mecanismos para encontrar salidas. Obviamente es muy difícil después de un ataque de este nivel que no haya una represalia o un ataque que haga el Estado de Israel. Y como le digo, al final son el daño humano es el terrible, más lo que usted mencionaba, pues las consideraciones de una escalada no solo bélica, sino que puede incorporar a otras potencias que participen en este tipo de hechos. Así que la posición de Honduras, como le digo, es esa, el respeto al derecho internacional, a las posiciones. Entendemos, como le digo, dos visiones muy diversas desde que se creó el Estado de Israel, tanto la del pueblo palestino como la del pueblo israelí. Así que es muy difícil. Y usted lo decía, que hay creo que más de 200.000 prácticamente descendientes de palestinos en Honduras que vinieron en varias etapas. Bien lo decía él, es cierto, la mayoría de origen cristiano. Y tenemos poblaciones, hay hondureños que viven en Israel, hay hondureños que se han convertido al judaísmo y viven en Israel, y hay descendientes de hondureños palestinos que viven en Palestina, en las zonas de Belén y otras zonas. Así que es un tema muy complejo, muy delicado, en que pues nuestra posición es como siempre el llamado a la solución pacífica, al diálogo, aunque sabemos que
después de un ataque de este tipo es muy complejo encontrar rutas de solución y sobre todo prevenir las escaladas. Hechos terribles, como digo, los asesinatos de tantas personas. Ahora nos solidarizábamos con México, por ejemplo, hay 2 mexicanos secuestrados dentro de las personas que han sido tomadas como rehenes. Y como le decimos, hay cerca de 700 muertos, como lo mencionaba, de la parte israelí, pero ya hay casi unos 400 muertos también de la parte palestina y la mayoría desgraciadamente son civiles en ambos lados. Entonces ese es el llamado al respeto al derecho internacional humanitario y a una posición, como le digo, de mantener un equilibrio en torno a lo que se ha definido en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en las Naciones Unidas. Muy bien, tenemos que terminar esta sección. Si no fuera así, yo le hubiese repreguntado ahora mismo, y no repreguntado, sino enfatizado. Canciller, entonces Honduras no toma partido ni por Israel, en este conflicto no toma partido ni por Israel, es que hay naciones que lo hacen. Hay naciones que lo hacen abiertamente. Unos toman partido por Israel y otros toman partido por Palestina. Entonces yo es lo que iba a remarcar, pero como hay tiempo todavía, lo puedo seguir remarcando luego de que termine esta sección. Canciller, entonces Honduras no toma partido, sino que lo que quiere, ya me responderá Canciller, solo disculpe unos segunditos. Y lo otro, Israel, ¿ha pensado Honduras en mantener la decisión del gobierno pasado? Porque es gobierno pasado, pero es Estado de Honduras, en mantener la capital en Jerusalén. Y aquí viene la pregunta, ¿o ha pensado en trasladar de nuevo esa capital hacia Tel Aviv? Cuando terminemos esta sección, entonces, la respuesta del canciller Eduardo Enrique Reina. El tema del día fue presentado por Cementos Ultracem. Calidad garantizada. Estamos claros, la posición de Honduras es el respeto al derecho internacional, así como están las cosas hasta esta hora del lunes. Honduras no se decanta por posturas a favor de Israel o a favor de los palestinos, sino pide la solución pacífica de este conflicto. Sí, bueno, y obviamente condenar la violencia, condenar el uso de la fuerza. Y yo creo que condenar la muerte, como le digo, el asesinato, los actos terroristas, no importa de dónde venga. Eso yo creo que es una posición clara de condenar, obviamente, como le digo, estas terribles, casi 1000 muertes que existen entre ambos estados, ¿verdad? Y sí, como le digo, no nos decantamos como a favor, diríamos, de uno u otro, sino al respeto a esa coexistencia pacífica que debería existir. Lamentablemente, fíjese de que también desde que se cumplen 50 años prácticamente de la guerra de Yom Kippur, también se cumple 30 años de los acuerdos de Oslo, cuando el mundo creo que respiró con esperanza de que personas como Yitzhak Rabin y otros pudieran llegar a acuerdos puntuales para la paz entre Palestina e Israel. Y desgraciadamente los mismos extremismos también asesinaron a Yitzhak Rabin. O sea, desgraciadamente no se ha dado estos procesos en que hay fuerzas también moderadas que buscan la paz y la coexistencia pacífica entre ambos pueblos. Yo creo que esa es la posición puntual de respeto a la coexistencia, de respeto a la autodeterminación y a la existencia soberana de ambas naciones. Es complejo, obviamente, y como digo, y condena todo acto terrorista y condena todo acto de violencia y uso de la fuerza. Mire, yo recuerdo muy bien estas guerras que ha librado Israel y los árabes. No recuerdo la que se produjo inmediatamente cuando la ONU reconoció al Estado de Israel en ese espacio donde está ahora, pero sí recuerdo, por ejemplo, la de los 7 días en 1967. Yo estaba pequeñito, pero recuerdo esa guerra, es decir, las radios, porque predominaba la radio en ese momento en el país. Ese era el tema. Periódicos, creo que solo la prensa a nivel nacional, muy difícilmente leíamos los que somos rurales, los periódicos que se editaban en la capital de la República. Creo que usted no había nacido en 1967 todavía. Nací en el ¿verdad? 68 casi. Ah, bueno, usted se dio cuenta entonces posteriormente a través de los libros de la Guerra de los 7 días. No, yo la viví. Y digo que tenía una corta edad, pero la viví con intensidad plena escuchando radio, como viví la del Yom Kippur, que si mal no recuerdo fue en 1973, que también los árabes tomaron desprevenidos en un día festivo para Israel. Así es. La invasión, el inicio de la guerra. Al final, bueno, esas guerras fueron ganadas por los israelíes, pero el mundo vivió momentos difíciles porque se involucraron Estados Unidos a favor
de Israel y Rusia a favor de los árabes, Unión suministrando Soviética en todo aquel tipo tiempo. de armamento. ¿Sí? Era en plena Guerra Fría. Sí, y era en plena Guerra Fría. Bueno, y mire, y las repercusiones que esto trae en la economía es el otro tema. Son terribles. Toda guerra trae grandes repercusiones. Bueno, lo vivimos ahora con la guerra en Ucrania, altos precios de combustibles, de transportes de mercancías, fertilizantes, recesión económica, o sea, toda guerra, además del daño humanitario que es enorme, pues trae repercusiones de otros tipos. Y esas guerras que usted mencionaba, pues en aquellos tiempos traían el peligro del control del canal de Suez, temas igual que ligaban al tema del comercio y el involucrar fuerzas complejas. O sea que sí, desgraciadamente, pues ha sido una zona conflictiva y con raíces en un conflicto que yo creo que podríamos hablar semanas y semanas de esto y tal vez no llegar a ciertas conclusiones porque, como le digo, hay visiones difíciles. Una, los derechos de cada pueblo de existir y coexistir en una zona que desgraciadamente ha vivido en conflicto tanto tiempo, ¿no? Mire, esta imagen que vemos en pantalla, por favor, si los plasmas grandes me pueden ubicar estas imágenes, son de Gaza. Son de Gaza. Son de Gaza y le doy crédito al país que en su página digital tiene una cámara, porque ¿qué está esperando todo el mundo en este momento? Miren, yo no estoy dramatizando, pero lo que está esperando todo el mundo es una guerra total que ya lo advirtió Benjamín Netanyahu contra Gaza. Lo que están esperando aquí es aviones bombardeando Gaza. Claro, y ya desplazó también los Estados Unidos una flota de portaaviones cerca de Israel. O sea, que eso, como usted decía, Sí. La escalada en el conflicto es lo que es complejo también para todo el mundo, ¿verdad? No solo para lo que viven estos pueblos. Bueno, y surgen todo tipo de teorías. Es que usted en este momento va a encontrar todo tipo de teorías con este conflicto que se ha generado en el Medio Oriente. Hay algunos que inclusive he llegado a escuchar que estas son guerras prefabricadas, dice, porque viene un cambio en el sistema financiero mundial, porque ya es insostenible el actual y tratan de hacernos digerir y de sacarnos un poco del foco del cambio del sistema financiero internacional con estas guerras. Es decir, hay gente que, yo no puedo decir que no tienen la razón, pero que se sacan cualquier tipo de teorías que si uno no lee y contrasta lo que lee, cree todo. Y el creer todo solo fomenta la incertidumbre. Pero así hay algunos ya que hablan. No es sostenible ya el actual sistema financiero mundial, por lo tanto hay que cambiarlo. Y ya viene ese cambio con monedas, dicen, diferentes a las que tenemos, y para disfrazarlo, mitigarlo un poco, porque no es nada fácil, se están creando estos focos de conflicto que llevan la mirada de la humanidad hacia ellos y no a lo que viene, al cambio del sistema financiero mundial. Pero bueno, no, esto no me lo crean a mí, yo solo estoy repitiendo lo que escucho entre el montón de cosas que se derivan de este tipo de conflictos. Pero hay algo que estoy claro desde el fin de semana, cuando todos nos levantamos con este suceso. Es que ya conocemos la historia de estos conflictos. Ya conocemos la historia de estos conflictos. Aquí es la Franja de Gaza. Aquí va a ser un infierno en las próximas horas, sino que días. No, mire, ojalá que no, ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no. Y mire, yo creo que Renato, que también son productos de otras épocas, del colonialismo o de épocas anteriores, en las particiones que a veces hicieron las colonias, los imperios existentes después de la Primera Guerra Mundial, cómo dividieron zonas que tal vez no eran realmente zonas geográficas o poblacionales en todo el Medio Oriente, pues cómo se repartieron de aquel momento las grandes potencias y que ha provocado conflictos posteriores, igual como ocurrió en la antigua Yugoslavia, en las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, que se han generado conflictos posteriores porque no se miró, yo creo, en algún momento las repercusiones de grupos étnicos, de poblaciones humanas, sino que se repartió como de un punto de vista geopolítico y que ahora genera pues conflictividades que no terminan, que no concluyen. Es cierto, es cierto. Todo esto es derivado de los intereses de las grandes potencias europeas, de Estados Unidos, de la misma Rusia, es cierto, esta partición de estados. Bueno, tropas israelíes cerca de Gaza. Si es que uno no quisiera ver más derramamiento de sangre, se lo digo con toda franqueza, uno no quisiera ver derramamiento de sangre en ninguno de los lados en conflicto.
Yo he leído mucho, pero muchos libros, se los admito, sobre esa guerra de los 7 días, sobre la guerra del Yom Kippur. Siempre me interesé en conocer ese conflicto del Medio Oriente, y estas son imágenes de tanques israelíes ya con ruta a Gaza. Israel combate a milicianos de Hamas en el sur y ordena el bloqueo de Gaza. Ni luz ni comida. Óiganme, son millones de personas en Gaza. Son millones de personas y ahí viven hacinados prácticamente. Pues Israel ha ordenado el bloqueo total a Gaza. Ni luz ni comida. Estoy leyendo aquí titulares del País de España, el último mensaje de una joven en el festival donde murieron 260 personas. Mamá, hay una alerta, te aviso desde el coche. ¿Por qué la potente Israel no vio venir el ataque de Hamas? Es lo que se están preguntando y es lo que tiene indignado a medio mundo en Israel. El ataque a Israel aparca las críticas de la Casa Blanca al gobierno de Netanyahu por la reforma judicial. Bueno, ese es otro problema interno que existía. Sí. No voy a mencionar porque es un tema interno de un país con el que tenemos relaciones, pero sí, hay una infinidad, como dice usted, de temas que se ligan y se cruzan. Y bueno, como lo decía, temas igual bueno, creo que era la guerra de los 6 días, cuando la guerra de los 6 días, igual, que la queja era que los sistemas de inteligencia no pudieron conocer que los países árabes de alrededor atacaron. Pero sí, es un problema muy complejo. No, esa fue la del Yom Kippur, porque estaban desprevenidos en un día festivo, correcto. Sí. Y después el tema del que mencionaba el amigo periodista de Israel, la mezquita del Aqsa, también cómo usted relaciona no solo los temas ideológicos, de existencia de estos pueblos, sino también el tema religioso. O sea, la mezquita del Aqsa es la que ocupa la explanada de lo que era el templo de Salomón, y es una zona que es santa para las 3 grandes religiones, para el Islam, para el cristianismo y para el judaísmo, o sea, y cómo de ahí surgen conflictividades muy serias en la administración de estos sitios santos, o sea, porque lo administran generalmente, que yo recuerde, son las comunidades islámicas y digamos los cristianos que quieren asistir a estas comunidades en visita tienen que pedir permiso, los judaicos tienen que pedir permiso, entonces estas conflictividades son muy serias y, como le digo, generan otros tipos de sentimientos muy fuertes porque van ligados también a la religión. Bueno, de hecho, hay 46 hondureños que estaban visitando Israel en una visita y estamos viendo cómo se les apoya para salir, porque obviamente Israel toma medidas de extrema seguridad y no permite la salida de vuelos aéreos solo parcialmente, y estamos tratando con nuestra embajadora allá de cómo resolvemos la situación de algunos de ellos para que vuelvan lo más pronto posible. ¿Dónde están? ¿En Jerusalén o en Tel Aviv? Está en Jerusalén, si no me equivoco, me dijo el embajador. Él está en contacto permanente con ellos y una señora Bustillo, que es la guía que está, y estamos viendo hasta otras posibilidades. Hoy llegaron en una excursión en Air Europa, de línea española, y estamos viendo cuándo se reactivan los vuelos, porque parece que hasta el día 14 vuelve a salir un vuelo de Air Europa, que no solo tiene hondureños, ¿verdad? Hay españoles, entonces, como le digo, es una situación que estamos además viendo cómo cooperamos con otras naciones para ayudar a estas personas a salir, y también a los hondureños que puedan residir allá y que tal vez tengan temor y quieran moverse. O sea, que como le digo, siendo naciones, como usted lo decía, a pesar de estar lejos, también tenemos situaciones de nacionales que están allá y que tienen temor. Vi unas declaraciones de uno de los pastores hondureños que andaba en ese grupo y dijo que en su vida había pasado tanto temor como cuando recibieron cerca ahí los ataques de los cohetes de Hamas. O sea, que es una situación muy delicada. Ya se imagina que le sobrevuelen por la cabeza a uno misiles. No hay ningún hondureño desaparecido. Todos están identificados los lugares donde están, ¿no? Por ahora no tenemos ninguna noticia. El embajador, como le digo, está permanente. El embajador Roberto Martínez está en permanente relación y contacto con los hondureños y viendo de qué forma se les apoya allá en esta situación tan compleja y delicada, ¿verdad? Lamentablemente. Bueno, estoy aquí en directo, identificando algunas ciudades. Netivot, pero ¿esto dónde es? ¿Esto es en Israel? Netivot. No, aquí hay, lo que miro aquí son banderas palestinas, sí. Netivot. Vamos a ver. Netivot. Son como manifestaciones
Netivot es una ciudad del distrito meridional de Israel. Su población estimada a fines de 2019 era de 37.542 habitantes. No, pero es que tenemos un montón de palestinos viviendo en Israel. Es que este es un conflicto complejo, difícil de entenderlo, si no se viene leyendo el origen del mismo desde hace tiempo. Aquí tenemos miles de palestinos que trabajan en Jerusalén. Es una situación muy difícil. Sí. Y como le digo, entre más tal vez uno llega a entender un poco de lo que es este conflicto histórico, lo que más llega uno a entender es que es más difícil que se solucione de una forma fácil, ¿verdad? Sí, tenemos. Realmente. ¿Qué tipo de relación o hay representación diplomática palestina aquí en el país? No, hay una embajada en El Salvador. En El Salvador. Es concurrente entonces. Concurrente, sí. Y yo he tenido, como le digo, encuentros permanentes con tanto llamadas con el embajador del canciller, israelí. También en algunos momentos me he encontrado en Naciones Unidas con el canciller palestino. O sea, como le digo, Honduras maneja esta relación de manera de respeto y de coexistencia a ambos estados, ¿verdad? Y bueno, es como le digo, una situación muy difícil en que ojalá se encontrara una vía de la paz. Sí. Y aquí termino con esta temática porque ya usted vio, tengo otras temáticas muy importantes que queremos conocer. Claro. ¿Se ha pensado en cambiar la embajada de Jerusalén a Tel Aviv como estaba antes o se mantendrá siempre ahí en Jerusalén? Bueno, estamos siempre manteniendo un análisis de esto porque, como le digo, el tema es que el reconocimiento de Tel Aviv es parte también de las resoluciones que ha tenido Naciones Unidas. Y como le digo, Honduras es de los muy pocos países que decidió pasar su embajada a Jerusalén en su momento. O sea que por ahora, como le digo, mantenemos ese tema en un análisis, pero no hemos tomado todavía alguna decisión, bueno, de parte de la presidenta. Si no la han tomado, no se descarta tampoco. Tampoco, pues, como le digo, porque buscamos siempre mantener esa conciliación. Y como le digo, no es solo una posición que ha tenido el Estado de Honduras en este momento con la presidenta Castro, sino que ha sido una posición equilibrada que se ha mantenido a través de la historia de parte de la Cancillería hondureña, de mantener ese equilibrio. Lo hicimos también con el gobierno del presidente Zelaya en su momento, de mantener, como le digo, esta relación y entender, como le digo, unas visiones muy distintas, el deseo de Israel en permanecer, vivir en fronteras seguras y el deseo digno del pueblo palestino de vivir en respeto a los derechos humanos y a su dignidad. Entonces, es un tema muy difícil y muy complicado y en el que, como le digo, mantenemos este equilibrio. Es más, el canciller israelí me había invitado recientemente a visitar Israel y siempre hemos sido muy francos en decir, bueno, si lo visito a usted, también voy a visitar a la autoridad palestina y a la Cancillería palestina. O sea, mantenemos, como le digo, esa visión de equilibrio. Nosotros tenemos también representación concurrente en Palestina, o tenemos embajador en Palestina. Por ahora no tenemos, pero sí recientemente, como le digo, como hay un número importante de hondureños descendientes de estas relaciones palestino-hondureños, realizamos un consulado móvil, fue el vicecanciller Tony García y el director de migración a enrolar creo que cerca de unos 600 hondureños que no tenían documentación y que son, como le digo, hondureños, hijos de hondureños nacidos aquí de origen palestino. Sí. Bueno, pues salvo que ocurra un elemento de última hora noticioso, vamos a interrumpir las otras temáticas que hoy le consultaremos al canciller de la República, Eduardo Enrique Reina. Es conflicto gravísimo, muy grave, que mantiene al mundo en atención permanente y nosotros no somos la excepción. Así que con lucecita vamos a repetir rápidamente así las preguntas o los temas, mejor dicho, que le tenemos al canciller de la República y que necesitamos saber los hondureños. Claro que sí, en pantalla. ¿Qué hay en el fondo de la decisión de Costa Rica de exigir visas a los hondureños que ingresen a esa nación? La siguiente, ¿por qué la Cancillería se negó a gestionar la solicitud del fiscal interino Daniel Cibrián para obtener la certificación de la juramentación de Óscar Chinchilla en la Corte Centroamericana de Justicia? ¿Es cierta o no la denuncia de Manuel Zelaya que en menos de 2 años se han producido 7 intentos de golpe de Estado en Honduras? ¿Qué posición tiene el gobierno con el aislamiento actual que sufre el presidente del BCE, Dante Mossi? Y la última pregunta, la visita de parlamentarios hondureños a Moscú
es un respaldo del gobierno a Vladimir Putin y la invasión de Rusia a Ucrania. Comparta su opinión a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065 y a través de nuestra cuenta @FrenteAFrente HN. Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. Gracias por compartir su opinión a través de redes sociales, a través de nuestro WhatsApp. Ojalá que el canciller también condene los actos vandálicos y odio que mantienen con la oposición, porque así se empiezan las guerras. No dudaría que estemos a punto de una guerra civil entre los colectivos y la oposición por el odio desmedido que tienen por dejar hacer y dejar pasar en el Congreso y las instituciones del Estado. Más mensajes. El pueblo hondureño decidió democráticamente venciendo un gobierno dictador. La derecha no tiene paso de forma democrática. La voluntad popular prevalece y los logros de la presidenta Castro son evidentes. Comparte televidente. En Honduras los árabes y judíos son muy amigables. Seguro tienen su corazón, pero no se ven divisiones graves. La mayoría de los israelíes son judíos. Eso hace que sea un problema religioso y territorial. ¿Qué pasa con los familiares y descendientes de los palestinos que viven en Honduras? Son más que los judíos que viven en Honduras. Comparte el televidente. Más mensajes. Buenos días, licenciado Renato. Israel fue atacado. Se aprovecharon del momento. Ahora Israel tiene el derecho a defenderse y recuperar todo lo perdido. Tiene que atacar y acabar con esos malvados. Comparte el televidente. Continúe usted compartiendo su opinión a través de nuestro WhatsApp y redes sociales. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. No, esas son nubes bajas. Ah, no. Sí, me disculpan. No, es humo, sí. Pues estamos... Parecen aeronaves, ¿verdad? Parecen aeronaves. Bueno, este Gaza. Vamos a ver qué hay, cómo evoluciona este conflicto en los próximos minutos y lo estaremos compartiendo aquí en esta mañana de Frente a Frente con el canciller de la República. Y vamos ya de inmediato con las preguntas con el canciller en el orden que las tenemos establecidas. Por favor, producción, la primera temática, en el fondo, ¿por qué Costa Rica toma esta decisión de exigirle visa a los ciudadanos hondureños? Ahí tiene con asteriscos a El Salvador. Todavía ellos pueden entrar sin visa, pero los tiene así como en la mira. ¿No sé a los nicaragüenses? Sí, Nicaragua, Ecuador, Colombia y Honduras son parte de estos países, y Venezuela son parte. ¿Y que se les exige visa? Se les exige visa. ¿A nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué razones? Mire, es una posición que nos tomó por sorpresa. De hecho, ha sido interesante este feriado morazánico porque no hemos parado de trabajar. Mire, la presidenta ha estado muy pendiente de estos temas de política exterior, tanto el tema de Israel, el tema de Costa Rica, tema de migración, una cita pendiente que puede darse con México, que ha convocado. Mañana tenemos Consejo de Ministros de Centroamérica para hablar precisamente del tema migración. Así que hemos tenido una semana muy movida. Mire, yo, como le digo, no hubo un aviso previo, ninguna comunicación previa de parte del gobierno de Costa Rica, ni a nuestra embajada, ni a nosotros sobre esta decisión. Yo me comuniqué de inmediato el día que supimos la noticia con el canciller de Costa Rica, con el canciller Alnor Noldre, con que mantenemos una magnífica relación. De hecho, resolvimos un tema de transporte que habían algunas dificultades con él. Gente que estaba en Panamá. Sí. Más que todo antes, con transporte de mercancías. Ah, bueno. Por unas medidas que se habían venido aplicando después del COVID y que no permitía que los costarricenses regresaran con carga, porque son medidas que tomaron la mayoría de países y las resolvimos. Realmente, a puro diálogo se resolvió rápidamente esto. Y también con relaciones ahí con la Dirección de Transporte y todo. Así que cuando supimos la noticia, que era intempestiva, como le digo, que prácticamente se solicitaba en las 24 horas siguientes visa consular a los hondureños y hondureñas para ingresar a Costa Rica, hablamos con él. Él mismo me confesó que la decisión le tomó con alguna sorpresa, porque fue una decisión tomada de parte del Ministerio de Seguridad
y la Dirección de Migración de Costa Rica, o sea que no pasó por la Cancillería costarricense. En esta conversación inicial logramos pues por lo menos una suspensión de la medida por 72 horas, por lo que usted señalaba, Sí. había cerca de unos 60 hondureños varados en la frontera Panamá-Costa Rica, porque es gente que regularmente viaja a traer mercaderías y pasa por Costa Lograron Rica. entrar. Sí. Lograron entrar Sí. a Costa Rica, los que estaban en Panamá. Sí. El problema es que llegaron a una hora a la frontera de Costa Rica con Nicaragua que ya no pudieron salir, tuvieron que dormir. Pero como le digo, nos Sí. extendieron 72 horas, Sí. pues, que se cumple prácticamente hoy. Hemos permanecido en contacto permanente con el canciller de Costa Rica. De casualidad, bueno, él iba viajando a Roma. Ayer, en cuanto aterrizó, hablamos. Hemos estado tratando de entender cuál es el origen de esta decisión. Costa Rica nos ha manifestado un tema que es complejo, es un tema ligado a la seguridad, más que a la migración, porque yo le decía al canciller, mira, si realmente los números de hondureños que viajan a Costa Rica son pocos y realmente viajan por una relación comercial. Es más, Honduras tiene una buena relación comercial con Costa Rica, es como nuestro 11º socio comercial, y dentro de los países centroamericanos, Honduras le exporta a Costa Rica unos 150 millones de dólares en varios productos, entre ellos hierro, empaques, café, y Costa Rica nos exporta a nosotros más de 600 millones de dólares. Somos deficitarios en esa relación. O sea que la relación comercial más bien le conviene Así más es. a Costa Rica de alguna forma que a nosotros. Así que la imposición de una visa para nosotros nos parece, lejos de una óptica, un retroceso, ¿verdad? Un trámite engorroso que va a provocar que hondureños que viajan normalmente, como le digo, para temas comerciales o de estudios, tengan que pedir visa, y es como un retroceso a las prácticas centroamericanas que tenemos. Y como le digo, el tema que me dice el canciller es una decisión máxima del Ministerio de Seguridad. Y aquí es cuando a veces, como le digo, nos retrotraemos a problemas que ha venido viviendo el país en los últimos años. Nos comenta él que se ha incrementado de alguna forma la participación de algunos grupos criminales, supuestamente, en Limón, en Costa Rica, y la llegada de algunos sicarios hondureños. Entonces nos dicen que por eso el Ministerio de Seguridad ha decidido tomar estas decisiones. Como le digo, seguimos conversando con ellos para ver si hay una posibilidad de que eliminen esta visa consular, porque yo he hablado muy claramente con el canciller, bueno, cooperemos. Le digo, si la decisión es un problema de seguridad, pues cooperemos, intercambiemos información, intercambiemos inteligencia, hablemos con los ministerios de seguridad, con el Ministerio de Defensa de Honduras, y si hay preocupaciones, que las hablemos. Seguimos conversando, vamos a ver qué logramos. En todo caso, pues igual la decisión de la presidenta es, si Costa Rica persiste en esta decisión de imponer visa consular, pues nosotros aplicaremos una medida recíproca de imponer una visa consular. Como le digo, lo reiteramos, buscamos el diálogo, creemos que entre países hermanos centroamericanos, y dicho sea de paso, con Costa Rica hemos tenido siempre una muy buena relación. Creo que esto más bien sería un retroceso. Obviamente, ¿qué provocará? Es un tema de tiempos más que todo. La gente va a ir a solicitar su visa, le tomará su tiempo ir al consulado de Costa Rica y que se la den. Entendemos también que si usted tiene visa americana, no necesitará hacer este procedimiento. Lo mismo pasa con México, Sí, ¿no? correcto. O sea, como le digo, no sé si también esto tenga un trasfondo ligado, una reunión del presidente de Costa Rica con el presidente de Panamá sobre los problemas que hay en el Darién, sobre las personas que vienen desde Sudamérica sobre todo y pasan por Panamá y de Costa Rica hacia Nicaragua y de Nicaragua hacia Honduras. Pero, como le digo, en el tema migratorio realmente nosotros no somos de ninguna forma un tema que haya que discutir con Costa Rica. Y este tema de seguridad, nuestra propuesta, como le digo, es avanzarlo, y lamentablemente, como le digo, desgraciadamente, los grupos criminales que crecieron en los últimos años anteriormente con el narcotráfico, con el crimen organizado en Honduras, parece que también están exportando sus gestiones hacia Costa Rica, y lamentamos pues que esto ocurra, porque son grupos que desgraciadamente, como le digo, vienen a entorpecer nuestra relación y que crecen desgraciadamente durante el gobierno anterior, y hay que decirlo, este involucramiento de Honduras a todos los niveles, hasta nivel de gobierno, con el narcotráfico y el crimen organizado. Así que estamos, como le digo, buscando estos encuentros con Costa Rica, esta posibilidad de solventar esto, y si no, como les digo, nos reservamos el derecho de aplicar una plena reciprocidad, algo que cabe la pena señalar, haremos también, por ejemplo, con el Reino Unido. El Reino Unido se salió de la Unión Europea. Nosotros entramos sin visa a Schengen,
Ellos ahora están negociando un acuerdo de asociación con Centroamérica porque desapareció el acuerdo de asociación que incluye lo comercial y lo político y nos han exigido visa. Entonces nosotros haremos lo propio también con los ciudadanos británicos. Mire, yo creo que obedece en algunos momentos, o por ejemplo en Gran Bretaña hay gobiernos conservadores y también el tema de la migración se vuelve un tema cada vez más complejo, pero los números también de hondureños hacia Gran Bretaña son más pequeños y le están exigiendo visa a un mayor número de países en el mundo. Así que bueno, es parte de estos tiempos complejos que se viven con el tema también de migración y otras materias, pero como le digo, igual con Gran Bretaña no tenemos grandes flujos de migración, pero nosotros si ellos nos aplican visa, pues haremos lo mismo. Ahora, leí de una representación en Centroamérica de Gran Bretaña que se han encontrado que en los últimos tiempos, y cuando digo últimos tiempos no quiero definir exactamente en qué periodo porque no tengo la fecha exacta, se han encontrado que hay muchos hondureños que llegan a la Gran Bretaña y estando ahí piden asilo político. Sí, bueno, ha incrementado, como le digo, temas ligados sobre todo en temas que violencia que vive el país porque han pedido asilo, pero como le digo, los números no son realmente significativos. Nuestra presencia en Europa es la más alta en España realmente. Hay cerca de 150.000 hondureños. Italia, ahí, porque como le digo, los números son pequeños. Hay alguna relación que también podríamos entender, que es el número de hondureños que viaja a Gran Caimán, que también es un territorio de ultramar de Gran Bretaña, sí. Y que van a trabajar realmente a Gran Caimán. Ahora, canciller, me llama la atención esto que usted nos informa en sus diálogos con el canciller de Costa Rica sobre la posibilidad de que sicarios hondureños sean contratadas o contratados para ir a cometer asesinatos u homicidios a Costa Rica y sobre todo en Puerto Limón. Le digo, me llama la atención porque leí un estudio recientemente de que hay aquí en Francisco Morazán una zona llena de sicarios que son contratados, fíjese bien, por bandas criminales, por redes criminales en México para ir a cometer homicidios, para ir a cometer asesinatos justamente a México. Van, cometen el hecho ilícito, les pagan bien, retornan al país solo a esperar otra llamada. Y es una zona aquí de Francisco Morazán que dicen es una zona infestada de sicarios hondureños. Mire, yo leí ese estudio también, creo que hay unos reportajes, varios que han aparecido, y que son personas que aparentemente también funcionaron como ex policías o ex militares. Y desgraciadamente sí hay denuncias de este tipo en México. Y como le digo, es lo que queremos ver con Costa Rica y hablarlo francamente a niveles de los ministros de seguridad para solventar. O sea, y es algo que también creo que hay que ver. Los criminales no necesitan visa, ellos se muestran claro, por rutas ilegales, o sea que creo que hay que ver el tema con el pragmatismo necesario, sin necesidad de afectar al mayor número de hondureños que realmente viajan de manera normal haciendo negocios o haciendo otro tipo de cuestiones. Y como le digo, abiertos a este diálogo de parte de la presidenta Castro, esa es la instrucción que tenemos, y si no, como le digo, reitero, si al final Costa Rica persiste en esta decisión, pues tomaremos nosotros también la medida recíproca de aplicar visa consular, lo que como le digo, viene de alguna forma a entorpecer también la integración, que yo creo que no debería afectarse, más bien deberíamos trabajar más juntos en estas áreas. O sea que la causa que ustedes en principio identifican, por lo dicho por las autoridades de Costa Rica, es por asuntos de seguridad. Así es. Por asuntos de seguridad. Sicarios hondureños que son contratados en Costa Rica, porque ya Costa Rica no es la misma de hace décadas en cuanto a la criminalidad ha incrementado. Ha aumentado la criminalidad en Costa Rica. Ya uno ve las portadas de los principales diarios costarricenses y ya se encuentra titulares que antes, aquí decíamos que los ticos omitían los titulares de hechos sangrientos en las portadas de sus periódicos. Ahora ya no pueden hacerlo. No hay cómo poner una venda sobre una realidad de violencia en Costa Rica. Asesinatos casi todos los días. Y esto ocurre, yo creo, Renato, como le digo, desgraciadamente
no solo que lo que se internacionaliza a veces es la buena voluntad, la integración, los avances, desgraciadamente también el crimen organizado trabaja y tiende sus redes a nivel mundial, ¿verdad? Y eso es la cooperación, la única forma en que podamos trabajar. Veamos, lo menciono, ahora los Estados Unidos recientemente nos hizo un incremento de apoyo a lucha contra el narcotráfico de 19 millones de dólares. Yo creo que es una cifra importante que se destina principalmente a lucha contra el narcotráfico, investigación y al tema también de justicia y gobernanza. Así que creo que es una buena noticia. Los Estados Unidos nos está apoyando también con 19 millones de dólares adicionales a los que ya apoyaban para estas temáticas. Así que nosotros permanecemos colaborando, como le digo, abiertamente con México, con Guatemala y otros países en estos temas, y con Colombia también. Yo creo que es la forma, creo yo, de atender un tema que no solo es nuestro y al final, si no trabajamos juntos, no se puede enfrentar. Las 72 horas en que se suspendió la medida para que se informen todos los hondureños que ahora sí van a necesitar visa para ingresar a Costa Rica, vencen hoy. Vencen hoy. No han llegado a un acuerdo ustedes todavía con el gobierno costarricense. La medida de reciprocidad de Honduras será entonces que en las próximas horas. Sí, mire, como le digo, todavía seguimos en contactos a varios niveles. Veremos qué surge de esta información. Sí, advertimos a nuestros compatriotas que ellos no han cambiado. Apareció una noticia en algunos medios que Costa Rica había suspendido la medida. Creo que se malinterpretó. Se malinterpretó. Sí. Fue por 72 horas, así que el llamado al pueblo hondureño realmente es que si viaja a Costa Rica, que preferiblemente tome sus recaudos y solicite la visa en el consulado. Entiendo que hay un honorario en San Pedro Sula y otro aquí en Tegucigalpa, previo a hacer sus viajes para evitarse problemas, pero lamentablemente es una decisión del gobierno costarricense. Y como le digo, si esto persiste, pues ya con el director de Migración y la presidenta tenemos instrucciones de aplicar una medida recíproca. Sí. No tiene confirmado si con visa estadounidense uno puede entrar. No, si con visa estadounidense no necesita visa. No necesitamos visa de Costa Rica. No necesitamos visa de Costa Rica. Ahora, y el otro gravísimo problema es el tapón del Darién, canciller. Mire, ese es un problema para Centroamérica. Yo sé que la política exterior de Honduras en cuanto a migrantes ahora es de protegerlos y facilitarles su travesía por territorio hondureño hacia el norte. Yo sé que no lo van a detener aquí ni a deportar, pero eso del Darién, uno se queda impresionado todos los días de ver el sufrimiento de esa gente que viene del sur. Mire, yo pensaba que solo eran venezolanos, pero uno se encuentra con testimonios de colombianos, con testimonios de chilenos. A mí me asombra escuchar a chilenos que están migrando porque también andan buscando el sueño americano y no les importa perder su vida en el tapón del Darién. A nivel de Centroamérica, ¿qué se está dialogando al respecto? Porque se reunieron los presidentes de Costa Rica y de Panamá, fueron al Darién y estuvieron viendo el desfile de migrantes. Por cierto, en ambas naciones los dos presidentes fueron criticados por solo estar viendo cómo los migrantes del sur pasaban el tapón de Darién para llegar a Panamá y luego aquí a Centroamérica. A nivel de gobiernos, ¿qué se está haciendo con esto? Mire, estamos trabajando y sí, efectivamente para Honduras es un tema complejo. O sea, en lo que va, ya le digo, cifras del Instituto Nacional de Migraciones, de enero de 2023 a agosto, han pasado por Honduras 222.259 personas de otras nacionalidades. Imagínese. O sea, y le leo las nacionalidades. Venezolanos, ecuatorianos, cubanos, haitianos, chinos, Mauritania, Colombia, Senegal y Uzbekistán, para que vea la variedad de personas y que viajan, como le digo, muchos de ellos vienen desde abajo, pues vienen del Darién, cruzan esa jungla en condiciones muy difíciles y la realidad es nuestra, pues como país, en qué forma usted, este flujo permanente que llega a comunidades como Trojes, que son de 6.000, 7.000 personas y llegan 6.000 personas diarias, o sea, no hay las capacidades. Estamos trabajando con ACNUR, con Naciones Unidas, con OIM, con la Cruz Roja Internacional, se está trabajando para ver de qué forma se le da el trato más digno posible y de alguna sí se respeta esta dignidad y este paso, porque al final no podemos sostener tampoco, o sea, tenemos también problemas nuestros propios como para poder tener las capacidades de sostenerlos. Hay, de hecho, como le digo, mañana hay una reunión de cancilleres convocada para ver el tema migratorio, porque va a ser virtual, va a ser virtual.
porque creo que es una preocupación de la mayoría de los países y en esto también de nuestros presidentes y la presidenta Castro. O sea, ¿qué posición centroamericana adoptamos? Porque obviamente las visiones son diversas y además es una visión diversa con los Estados Unidos, una visión diversa con México. México ha convocado inicialmente una reunión de presidentes de México más 11 países, entre ellos Honduras, y estamos pendientes de que sea posible que se eleve a rango de presidentes. Estamos hablando con esto y qué medidas podemos tomar todos en conjunto, porque al final es un problema que nos desborda, nos sobrepasa, y cómo debemos trabajar juntos para atender el tema migratorio, porque como le digo, no es solo ya los problemas nuestros de nuestros migrantes, sino también los que se han incrementado en cifras nunca vistas históricamente. Hemos visto también que hay un acuerdo aparente entre Estados Unidos y Venezuela para deportar a algunos venezolanos que no caen en las fechas que hay TPS. Entonces, y además, pues la visita que hizo la presidenta a la frontera, en que estamos tomando medidas puntuales para atender también a nuestros propios migrantes. O sea que, como le digo, tenemos que sentarnos y la única forma es tomar acciones lo más pronto posible. Y esto se puede volver insostenible para Honduras porque no disminuye, no cesa el flujo de gente del sur y de otros continentes que utilizan el tapón del Darién, luego llegan aquí. Imagínense, dicen que el promedio de días en Honduras de los migrantes son 3 y luego viajan a Guatemala. Correcto. Pero está creciendo el número. Así es. Habrá un momento en que aquí tendremos 100.000, 200.000 personas. ¿Cómo las vamos a mantener? Así es, entonces es muy difícil y por eso es la visión nuestra de, como le digo, de alguna forma facilitar de manera digna, porque no podemos sostenerlo, o sea, no tenemos las capacidades para sostener un flujo tan enorme. Y obviamente tenemos que atender las causas de la migración en todos estos países, sí, ¿verdad? En nuestras y las de los demás. Porque los nuestros no dejan de migrar también. Pero esto no va a ocurrir de la noche a la mañana y tenemos que atender estas realidades. Entonces, como le digo, la presidenta Castro está muy preocupada de ambas visiones, cómo atendemos mejor a nuestros migrantes, sobre todo en Estados Unidos y en México, que es donde hay más flujo, pero también cómo atendemos esta realidad de los migrantes que pasan por Honduras. Son temas muy complicados y la única forma, como le digo, es trabajar juntos con todos los países. Y yo creo que la idea de México de convocar a 11 países que vemos este problema es importante, pero como le digo, tenemos visiones diferentes porque el problema nos aqueja de formas diferentes. ¿Para qué hora está programada la reunión de cancilleres virtual mañana? Estamos pendientes, posiblemente sea 10 de la mañana o 3 de la tarde, estamos dependiendo de la agenda de los demás cancilleres, porque estamos terminando de completar, pero sí, a ambas horas estamos listos para conversar. Bueno, y estamos claros que los retos que tiene América Latina son enormes para generar riqueza, para generar empleo y empleo digno, ¿verdad? Empleo bien remunerado, mejorar la educación para que también la gente tenga capacidad de exigir un mejor salario y así evitar esa migración, porque correcto. La migración es producto de falta de oportunidades. Así es, hay causas básicas. En el caso nuestro, pues la presidenta ha estado trabajando arduamente en fomentar el desarrollo del campo nuevamente, de fomentar el apoyo a los municipios más pobres. Se han identificado más de 2.000 municipios. Está trabajando también, como le digo, en áreas de atender la generación de empleo. Hablamos con los Estados Unidos porque es importante que estos anuncios que han sido buenos de avisar de que se van a invertir en el Triángulo Norte más de $4.000 millones, pero queremos ver cómo se materializan. O sea, tampoco ha sido tan rápido la llegada de estas inversiones y obviamente tenemos que trabajar. Por ejemplo, en este área que de alguna forma va relacionada, el programa y el intento de generar el proyecto del tren interoceánico, ya hemos recibido comunicaciones concretas de parte de los Estados Unidos, Japón, Italia, España, Corea y Japón en su interés de invertir en este proyecto. De hecho, desde la transición de gobierno lo comenzamos a hablar. El embajador de Japón, por ejemplo, el embajador Nakamura, es un hombre que venía del Ministerio de Infraestructuras de Japón y está muy interesado en este proyecto. Y yo creo que es la única forma de generar posibilidades de crecimiento, aunque no las veamos ahora, pero la idea de la presidenta es generar una gran empresa nacional que lleve una especie de comisión para impulsar este proyecto, aunque, como le digo, que comience los primeros pasos y sí hay el interés manifiesto, como le digo, de estos países amigos. Miren, hemos obtenido esta buena información de cuáles son los países interesados en financiar con esta empresa gran nacional el proyecto del tren interoceánico. Estados Unidos, Japón,
Corea del Sur, España, Italia. Sí, y bueno, y también hay interés de China, otros países que nos han manifestado interés, porque obviamente el flujo de comercio es tan grande que ya el canal de Panamá se queda pequeño, o sea, y los problemas de transporte de mercancías son enormes y Honduras puede ser una buena alternativa, tenemos condiciones muy puntuales y que no solo beneficiaría en Honduras, al final beneficiaría a Centroamérica. Y no solo se quedó corto el canal, canciller, sino que están teniendo problemas con el agua. Sí, hay también, sequía, mire usted, claro, hay mire sequía. usted. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial, pero el canciller continúa aquí en Frente a Frente en el orden de las preguntas que hemos formulado. Luz Madrid, por favor, vamos con la siguiente que responderá el canciller después de la pausa. Así es, ahí tenemos en pantalla la pregunta: ¿por qué la Cancillería se negó a gestionar la solicitud del fiscal interino Daniel Cibrián para obtener la certificación de la juramentación de Óscar Chinchilla en la Corte Centroamericana de Justicia? Gracias, damos lectura a sus mensajes compartidos a través de nuestra cuenta @FrenteAFrente HN en X. Vladimir Rodríguez: a los ticos, más que aplicarle medidas recíprocas, sería mejor analizar la posibilidad de aplicar tasas arancelarias a los productos que exportan a nuestro país. Nirvana Pinto: Xiomara Castro ha recuperado de la dignidad de la presidencia de la República de Honduras. Ahora somos tomados en cuenta a nivel internacional debido a su gran compromiso por fortalecer lazos que nos van a beneficiar a todos, no a los golpes de Estado. Buenos días, el territorio invadió Buenos días, el terrorismo invadió Israel y él tiene derecho a la legítima defensa. Estos grupos radicales sanguinarios son amenaza para todos los países. Paola Espinal comparte: buen día, por principio de reciprocidad, Honduras debe exigir visa a los ticos. Si no se retractan de esa arbitrariedad, la integración centroamericana se está violentando por un país que en el pasado ha sido un gran aliado. Es una vergüenza esto. Alejandra Varela comparte: la derecha busca afectar al actual gobierno para recuperar el poder, pero no será así porque democráticamente hemos elegido a la presidenta Xiomara y no podrán vencer la voluntad popular. Gracias, continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. Aquí me están recordando que le haga la pregunta al canciller que siempre le he hecho cuando ha venido al programa: ¿por qué no se ratifica ese tratado del Bicentenario con Nicaragua, que hace que Nicaragua reconozca que tiene frontera con Honduras en el Golfo de Fonseca? Pero ya vamos a responder, ya le voy a hacer directamente la pregunta al canciller. A mí me asombra, francamente que a mí me asombra, se lo digo con toda franqueza, a mí me asombra que el Congreso no haya ratificado este tratado. Es que me asombra. No entiendo cómo algo que nos beneficia no lo ha hecho el Congreso de Honduras. No salgo de mi sorpresa permanente. Pero bien, continuemos con el orden de las preguntas, por favor. La que tenemos pendiente es Lucecita Madrid. Claro que sí, damos lectura. ¿Es cierta o no la denuncia? La segunda. No, es esta la que viene. ¿Por qué la Cancillería se negó a gestionar la solicitud del fiscal interino Daniel Cibrián para obtener la certificación de la juramentación de Óscar Chinchilla en la Corte Centroamericana de Justicia? Bien, canciller. Sí, mire, recibimos efectivamente esta comunicación de parte del Ministerio Público y obviamente nosotros le hacemos un análisis legal a toda comunicación recibida o que se pretenda enviar. En este caso, pues la opinión legal tanto de los servicios legales de Cancillería como los que hicimos en consulta con la Presidencia de la República, pues la Constitución en su artículo 242 es bastante clara: qué autoridades pueden permanecer en su puesto cuando no se han elegido sus sustitutos. Y la Constitución en ese artículo es muy clara, que dice que solo son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los diputados al Congreso Nacional y las corporaciones municipales. En este sentido, pues la opinión nuestra es que el señor Cibrián ha cesado en sus funciones como fiscal y por lo tanto no podíamos dar curso a esta comunicación porque para nosotros él ha cesado ya en su función específica. Ese, pues, al menos, como le digo, en el respeto a la Constitución y a la jerarquía de leyes, porque sé que hay algunas posiciones que dicen que el reglamento del Congreso, pero obviamente la que prima para nosotros es la Constitución de la República y es claro, el artículo es, creo que yo expreso en cuanto a quienes pueden
quedar en sus funciones mientras no se elija sustitutos. O sea, no deja abierto y los que se emita por reglamento ni nada. La Constitución es clara cuáles son las autoridades que permanecen en su cargo cuando no se han elegido los sustitutos. Pero mire que esto trae al debate los problemas de institucionalidad del país, porque ya la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre ese artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establece lo que ya todos sabemos. Entonces, viene el gobierno y me dice, esto dice la Constitución en su artículo tal. Sí, pero hay un fallo de la Corte Suprema que dice que es válido el artículo 80 de la Ley Orgánica que está vigente del Poder Legislativo, que hasta tanto no haya un sustituto, debe seguir en su cargo la persona que estaba. Hay una ley del Ministerio Público igualmente en ese sentido. En el código, no sé si es el Código Procesal Penal, tenemos también otros artículos referentes a todo esto. Es decir, una serie de contradicciones que es lo que nos fomentan ese criterio de la débil institucionalidad que tenemos en el país y la que origina tanta contradicción y tantos problemas. Bueno, el problema ha sido que también ha sido trastocado en muchas formas la legislación y las normas, pues hasta la misma Constitución en el pasado. Así que, como le digo, si hubiera una opinión de la Corte sobre este tema, pues con mucho gusto nosotros cumplimos lo que nos exija en cuanto a la decisión actual de nuestra visión. Como le digo, es una visión del Ejecutivo y como tal, pues esa es la visión que tenemos en cuanto al respeto a la Constitución. Como le digo, las normas jerárquicas están claras, la Constitución no abre espacios y para nosotros esa es la visión que tenemos. Y como le digo, bueno, igual aquí en algún momento se aprobó una reelección ilegal y bueno, el problema es ese, la fragilidad institucional que se ha venido construyendo desgraciadamente y respetando leyes y cambiando al antojo a veces de las posiciones. No quedamos debilitados con la posición del Ejecutivo y el fallo que al respecto del artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo emitió el Poder Judicial. No, como le digo, para nosotros es aplicar la Constitución, eso es lo que estamos haciendo. Como le digo, obviamente si hubiera alguna opinión sobre este tema particular de la Corte que nos venga o alguna decisión pues sobre el tema, estaremos, pero sí creemos que institucionalmente, porque es una pregunta que me han hecho, si llega otra comunicación, bueno, si son otras comunicaciones institucionales por las personas que ocupan cargos como Ferco o otros, pues obviamente se les dará el curso, pero en este caso sí consideramos que han cesado en sus funciones tanto el fiscal como el fiscal adjunto. Muy bien, ha respondido a esas preguntas y repreguntas que le formulaba el canciller. Pasamos a la siguiente porque ya vamos con un poquito de celeridad en función del tiempo. Luz. Claro que sí, en pantalla la siguiente pregunta. ¿Es cierta o no la denuncia de Manuel Zelaya que en menos de 2 años se han producido 7 intentos de golpe de Estado en Honduras? Vamos con lo que decía Mel en este evento del Partido de los Trabajadores en México la semana anterior y que tanta controversia ha generado en el país. Hoy tenemos una misión superior y esta debería siempre basarse en lo que ha pasado en estos 21 meses que la presidenta Xiomara Castro dirige nuestro país. Mantener sus principios, sus valores, no ceder ni un milímetro ni un segundo ante los ataques inmensos que se tienen en forma permanente. Hemos superado y hemos desactivado y hemos desmontado más de 7 golpes de Estado planificados en estos casi 2 años de gobierno. Y cada día estamos más fuertes. Y cada día estamos más solventes. De golpes de Estado, es lo que ha dicho Mel Zelaya en este evento del Partido de los Trabajadores en México. Sí, mire, yo creo que la posición del presidente Zelaya, expresidente Zelaya, es muy clara. Y sí, o sea, se han venido siguiendo intentos de desestabilizar el gobierno de la presidenta, de ataques puntuales, pues, y tal vez no son tan evidentes, pero existen. Por ejemplo, el tema en que se define prácticamente crear una crisis con la elección
del presidente del Congreso Nacional, genera pues posibilidades de buscar a veces momentos de desestabilización que al final se logran desarticular mediante el diálogo, los acuerdos que se llegan a alcanzar y también posiciones, yo creo que de este tipo. El alargar también las decisiones de la elección de la Corte Suprema, el tema ahora de la Fiscalía, y le menciono ahí 3 crisis casi institucionales que vienen prácticamente a buscar violentar la Constitución y como tal, al usted violentar la Constitución es un golpe de Estado. Adicionalmente, si hay información concreta de los servicios también de inteligencia del gobierno y del Estado, mejor dicho, tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía, de grupos que han buscado a través de algunos políticos y algunas organizaciones, por ejemplo, de algunos exmilitares y todo, buscar mecanismos para desestabilizar el gobierno y otros que también los vemos desde el punto de vista hasta del crimen organizado. Toda la serie de crisis que se dieron, que culminaron, creo yo, con la cúspide más difícil, que fue el asesinato de mujeres en la cárcel de Támara, está ligado también a temas del crimen organizado buscando desestabilizar el gobierno. Entonces, a esos intentos se refiere el expresidente Zelaya, porque han sido mecanismos de desestabilización, como le digo, que buscan de alguna forma intentar articular procesos de desestabilización para generar crisis institucionales y crisis que vengan a un rompimiento constitucional. Obviamente, como le digo, no han tenido la fuerza en muchos casos, pero la vigilancia es permanente porque se ha buscado, como le digo, deteriorar la imagen de la presidenta permanentemente, ataques permanentes de este tipo, y que no se cumplan, como le digo, con estos objetivos de avanzar en el gobierno de la presidenta. Como le digo, tal vez sean pequeñas, pero van dirigidas y a veces van concatenadas. Porque con estas crisis hemos convivido las últimas décadas, crisis en la elección de magistrados de la Corte Suprema, crisis en la elección de fiscal. Bueno, hasta se ha violado la Constitución si una vez no eligieron un fiscal que no estaba en la lista de la justa de proponentes. Pero de esas crisis que ya son hasta normales en el país, decir que hay intentos de golpe de Estado, es decir, las redes criminales aquí han matado a diestra y siniestra, hemos tenido más de 300 muertos en una cárcel, en la de Comayagua, 100 y pico en la de San Pedro Sula, en el Porvenir Atlántida. Es decir, son crisis por las que el país ha atravesado en las últimas décadas sin que se hayan visto como intentos de golpe de Estado. No sé por qué ahora esto se mira como intentos de golpe. Es que yo creo que porque sea normal no quiere decir que sean correctas. O sea, no, estamos de acuerdo en eso. Entonces claro. Yo creo que el problema es cuando usted las desmenuza y ve que hay siempre algunos hilos conductores con buscas a desestabilizar y se denuncian porque ese tema, como le digo, desde el momento que usted se tarda y viola la Constitución al no elegir una corte en el tiempo que es, ahí ya se provoca una crisis institucional. Entonces, generar estas posibilidades que, como le digo, para crear estas crisis, de alguna forma es eso, pues son intentos de golpe de Estado que se desarticulan. Y como le digo, sí hay información clara de grupos que se han reunido, grupos, como le digo, que no hay que olvidar, mire, yo creo que a veces a muchos no les gusta oírlo, pero ¿de dónde viene el país en los últimos 14 años? O sea, se viene de un golpe de Estado que ocurrió, se viene de gobiernos que crecieron, en el caso de Juan Orlando Hernández, con 2 fraudes electorales que han sido acusados por la misma Fiscalía de la Corte Sur de Nueva York. Entonces, esta operativización de la desinstitucionalización del país existe, o sea, existe y está vigente. Y nos enfrentamos a esos mismos grupos que están ahí. O sea, los grupos que aquí han desestabilizado el gobierno, que han creado fragilidad institucional, que han creado violaciones a la Constitución y que siguen ahí, pues, o sea, realmente no ha cambiado. Lo que ocurre es que obviamente tenemos una presidenta con un amplio apoyo popular histórico que nunca se había dado y la fuerza, yo creo, además de fuerzas como el ejército, creo yo, que tiene una visión mucho más concreta del respeto a la Constitución, que no permiten que se les haga participar en este juego de buscar la desestabilización, pero eso existe. Y mire, hay cosas que tal vez parecieran pequeñas, y lo hemos dicho, o sea, por ejemplo, el designado Salvador Narrala,
que anda buscando hablar en nombre de Honduras en temas de política exterior. O sea, yo no desconozco ni desconocemos como Cancillería que él es un designado que fue electo por el pueblo, eso no se desconoce, pero la Constitución es clara en su artículo 245, numeral 12, si no me equivoco, o sea, la política exterior la rige la Presidencia de la República y él a veces ataca a la CELAC, ataca a países con los que Honduras guarda relaciones, hace visitas a congresistas en Estados Unidos para poner en mal al gobierno y que es un designado de la presidencia que debería responder a lo que la presidenta le dijo. Entonces, como le digo, hay gente que busca desestabilizar. Él lo dice claramente, ataca que es un gobierno de narcotráfico, ataca con cosas muy concretas. Como le digo, no quiere decir que busquen mecanismos de desestabilizar el gobierno y ante tal se dicen, como le digo, que aparente ser normal no quiere decir que no existe. Esto de Nasrallah, la decisión de desautorizarlo a que hable sobre determinados temas desde su investidura de designado presidencial, ¿fue una decisión expresamente del canciller de la República o el canciller recibió instrucciones de la presidenta para desautorizar al designado? Bueno, aquí, como le digo, nosotros cumplimos, todos los funcionarios cumplimos un juramento, decimos, prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y su ley. Y también lo hizo el designado Nasrallah. Y como le digo, la política exterior la rige la presidenta Castro. Y eso me lo decía el otro día, yo creo que son los ministros, me dice, mantenemos un contacto permanente porque las decisiones que yo tomo no son ideas que me surgen a mí, las pregunto y las consulto con la presidenta, ella dirige la política exterior. Y como le digo, desgraciadamente, don Salvador ha estado hablando en contra de países que Honduras tiene relaciones diplomáticas. Entonces, sus posiciones a nivel mundial o mediático internacional se malinterpretan como que fueran del gobierno. Y en este caso la ley es clara, los designados cumplen las funciones que la presidenta les asigna. Y en el caso de él, la política exterior la rige la presidenta a través de la Cancillería. Entonces, sí, él puede hablar todo lo que quiera, pero son opiniones personales, no son opiniones del Estado de Honduras. Y esta es, como le digo, es una instrucción de la presidenta y ahí cumplimos lo que ella nos instruye. Y termino con esto. Ha generado consultas de la comunidad internacional de nuestro país, de los países con quienes tenemos relaciones diplomáticas, el anuncio de los intentos de golpe de Estado que hizo Melo, o la comunidad internacional ha sido prudente en llamar al canciller y preguntarle, ¿es cierto esto o no, canciller? Mire, es que yo creo que estas comunicaciones nosotros las mantenemos permanentemente. Cuando sentimos que hay estas posibilidades de desestabilización, las hablamos realmente con muchos países amigos y se les dice claramente estos intentos de desestabilizar el país. Y como le digo, es parte de estas comunicaciones que a veces no son públicas, pero sí cuando vemos temas que generan crisis, y lo hablamos de manera muy franca con los países amigos y yo creo que están al tanto cuando nosotros vemos estos peligros y por eso hay a veces los llamados de algunos países a que se respete la Constitución, que se respete la institucionalidad, porque obviamente a nosotros nos preocupan estas temáticas. Ahora, ¿es la normalidad política de la oposición siempre en Honduras o francamente se maximizó un poquito cuando se dice que esto puede conducir a golpes de Estado? Mire, es que yo creo que como le digo, el problema aquí es de dónde venimos. O sea, obviamente el juego político en cualquier país del mundo es complejo, hay dificultades, pero no olvidemos que las personas que aquí en algún momento dieron un golpe de Estado, que hicieron fraude, están ahí, pues eso sigue ahí. Se fue Juan Orlando Hernández, pero los demás aquí siguen. Tenemos ya en la recta final de Frente a Frente, cuando hoy creo que sí hay un poquito más hay un poquito más de, ¿qué les digo? De posicionamiento militar de Israel en Gaza. De posicionamiento militar o de represalia de Israel en Gaza. Miren ustedes lo que está pasando ya en los próximos minutos y antes de que se vaya el canciller voy a hacer un resumen de los últimos elementos noticiosos derivados de este conflicto que ha estallado el fin de semana en el Medio Oriente. Próxima interrogante al canciller de la República, Eduardo Enrique Reina. En pantalla la próxima interrogante, ¿qué posición tiene el gobierno con el aislamiento actual que sufre el presidente del BCE, Dante Mossi? Y la subsiguiente, por favor, y la subsiguiente.
La visita de parlamentarios hondureños a Moscú es un respaldo del gobierno de Vladimir Putin y la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué piensa el Ejecutivo? Porque hasta un frente parlamentario anunció el canciller de la República. Se formó después de esta invitación a los parlamentos de América Latina por parte de Rusia. Atentos, que estamos en la recta final, son preguntas que se le hacen al canciller y de las que usted debe estar informado de nuestra política exterior y del posicionamiento de Honduras en el mundo. Gracias por compartir su opinión. Adela Echeverry comparte, Daniel Cibrián ya no es el fiscal adjunto, ya su periodo ha acabado, no es lógico que se quiera aceptar una carta con su función. Ha terminado, necesitamos un fiscal ya. Leo Matamoros comparte, Costa Rica supuestamente ya quitó la necesidad de pedir visa a los hondureños, ningún país sale beneficiado por esta decisión. Si ellos lo hacen, Honduras también. O sea, Costa Rica no ha eliminado su decisión. Hondureños, se suspendió durante 72 horas para que esto lo supiésemos todos antes de entrar a Costa Rica y pedir la visa en el consulado. 72 horas que vencen hoy. Venciendo estas 72 horas, queda vigente la decisión de Costa Rica de pedirnos visa para ingresar a su país. Por favor, así están las cosas. No interpretemos otra cosa que no sea la que es. Costa Rica desde el viernes se exige visa a los hondureños que ingresen a ese país. Durante 72 horas suspendió la medida para que nos diéramos cuenta todos y no de la forma como nos cayó, de manera exabrupta y por sorpresa, que nadie lo sabía. Estas 72 horas vencen hoy, por lo tanto, quien quiera entrar a Costa Rica ya a partir de mañana, tiene que ir con su visa, tiene que ir a estampar su visa aquí a la embajada o a los consulados, así de simple. Y una señorita nos está preguntando que una colaboradora de ella viaja a Colombia, pero que tiene que hacer escala en Costa Rica y no sabe si va a necesitar visa. Si lo hace mañana, yo no sé la gente que ve en tránsito, el canciller está consultando, pero lo mejor es que... Consulado de Costa Rica. Sí, consulte al consulado. Si va a viajar mañana, mejor consulte al consulado. Vamos con las preguntas, por favor. Más mensajes. Está muy bien hecho en negarle la solicitud a Cibrián, ya que sabemos que Chinchilla es un corrupto y no respetó los derechos de la población ante la justicia digna. Gracias por compartir sus mensajes. Continúelo haciendo a través de redes sociales. Damos lectura a más mensajes. Rolando Bustillo comparte, acertadas las respuestas de Enrique Reina. Solo como sugerencia le diría que presten más atención en los consulados y que le saquen brillo a los embajadores que representan a Honduras en otros países, porque al final esto nos afecta a todos y a la presidenta. Continúa compartiendo su opinión. Bueno, miren, ya comenzó el bombardeo israelí a Gaza. Aquí con el canciller estábamos viendo imágenes y vimos cuando las bombas cayeron en algunos de estos sectores que ustedes ven humeantes ahí. Lastimosamente no pudimos grabar, pero ya estos son ataques de la Fuerza Aérea Israelí sobre Gaza. Pero tenemos un tuit que hace algunos minutos elevó El País Digital, Lucecita. Claro que sí, El País de España, el periódico hizo la traducción de este tuit en la cuenta de X de las Fuerzas Armadas de Israel. La cuenta en X de las Fuerzas Armadas de Israel asegura que el ejército israelí está atacando objetivos en territorio libanés con helicópteros militares. Ahora tengo una duda, volvamos con estas imágenes. Aquí la producción me dice que esto es Gaza. Esto es en Gaza, pero también hay ataques en Líbano. Donde opera Hezbollah. Hamas es en Gaza, Hezbollah es en el Líbano. Gaza, muy bien, no, lo tenemos confirmado, Gaza, aunque ya hay operativos también y ataques a puntos específicos en Líbano de parte de los israelíes. A propósito, mientras mantenemos estas imágenes, tenemos información de última hora para los familiares de todos los hondureños que se encontraban en Israel mientras estallaba el conflicto. El canciller ha recibido información oficial en este momento de los hondureños que se encontraban en Israel. ¿Canciller? Sí, muchas gracias, Renato. Sí, efectivamente,
el señor Ricardo Martínez, que está a cargo del tema de aeroportuarios con Honduras, ha estado en contacto con la gente de Air Europa por este grupo de 46 hondureños que se encontraban en una excursión y habían quedado varados en Israel. Nos acaba de comunicar que por gestiones con Air Europa se sacaron vía terrestre hacia Amán, Jordania, y de ahí se sacarán en un vuelo de Amán a Roma y de Roma a Madrid, después para regreso a Honduras, así que es una buena noticia para los familiares de estos 46 hondureños que estaban allá varados, así que afortunadamente están saliendo pues de esa zona de conflicto y estaremos obviamente pendientes de los demás hondureños que tienen por alguna razón u otra su residencia en Israel. Bueno, tendrán mucho que contar los hondureños cuando retornen a San Pedro Sula. Han sido sacados por tierra a Amán, la capital de Jordania, luego vía aérea trasladados a Italia, de Italia a Madrid y de Madrid en Air Europa para San Pedro Sula. Mire, canciller. Terrible. Mire. Terrible. Mire, ya comenzó el bombardeo sobre Gaza. Complejo. ¿Se imagina cuántas personas pudieron haber muerto ahí? ¿Cuántos civiles? Que ese es el problema, civiles, como digo, desgraciadamente. Posiblemente. Uno entiende el tema de la posible legítima defensa de los países, pero de ahí, como digo, la población civil es la que finalmente sufre en cualquiera de las partes que intervengan, ¿no? Y el objetivo del ataque puede ser alguna instalación militar de Hamás, pero el problema es el daño colateral. Claro. O puede ser también el objetivo un dirigente de Hamás, pero hay daño colateral. Claro, así es, y a veces es un edificio completo donde vive el dirigente, desgraciadamente. Sí. Y vimos ahí un edificio cayó, derrumbarse después de que le cayó una bomba. Muy bien. Hay una pregunta pendiente, Lucecita, la última que responderá el canciller de la República. Así es, en pantalla la última pregunta. Damos lectura. La visita de parlamentarios hondureños a Moscú ¿es un respaldo del gobierno a Vladimir Putin y la invasión de Rusia a Ucrania? Miren, yo conozco lo que es la separación de poderes, ¿verdad? Yo conozco lo que es la separación de poderes, pero bueno, lo pregunto así para saber qué piensa el canciller, si es estrictamente una decisión del Poder Legislativo de Honduras o si Honduras como tal, la política exterior de Honduras es en apoyo a Putin y en apoyo a la invasión de Rusia a Ucrania, ¿o no? ¿Canciller? Sí, gracias, Renato. Mire, nosotros tenemos una relación diplomática con Rusia desde hace 33 años. Recientemente se cumplió estos 33 años de relación. Hubo una invitación de la Duma, que es el parlamento ruso, al legislativo hondureño para un encuentro parlamentario latinoamericano. Ellos acudieron a esta invitación. Entiendo que la mayoría, yo creo que casi todos los gastos son pagados por Rusia. Como le digo, es un encuentro latinoamericano, no solo se invitó a Honduras. En el caso particular del tema Ucrania-Rusia, Honduras ha expresado su posición en Naciones Unidas de manera clara, el respeto a la integridad territorial, el principio de la no agresión a los estados y el llamado a la paz en Ucrania en el conflicto. Eso ha sido muy claro la presidenta, que esta guerra debe acabar por bien de la humanidad y de todos. Ese es un principio. De ahí, como le digo, la relación diplomática continúa con Rusia y de ninguna forma creo que es mezclar una cosa con otra. Las invitaciones parlamentarias se dan a muchos países, a Estados Unidos, a Europa, al Parlamento Europeo. Y esa es una decisión, pues obviamente, que toma el Parlamento hondureño. Nosotros, como le digo, mantenemos una relación con Rusia en otros temas de cooperación, interés en comercio, en ciencia, tecnología, pero obviamente en los temas de seguridad y defensa no estamos trabajando con ellos en particular. Así que, como le digo, buscamos sacar el mejor beneficio de una relación diplomática. De hecho, y así muy rápidamente, la presidenta Castro tiene un viaje programado a París, ha sido invitada por el presidente Macron para hablar de los avances que tiene Honduras en el tema de merienda escolar, que ha tenido logros muy importantes en estos apenas 20 meses de gobierno. Así que, como le digo, la relación la mantenemos abierta con otros países. Y lo otro que no deja de sorprenderme, porque cada vez dejan con menos poder al presidente del BESIE, el hondureño Dante Mossi. Por ejemplo, lo último es que prácticamente todas las facultades que tiene Mossi se las han pasado al vicepresidente, pero no acaba de elegir presidente para sustituir a Mossi, el Banco Centroamericano. ¿Qué sabe Honduras? Bueno, ¿Cuál es la posición de Honduras? En esto, obviamente, el señor Mossi venía de su presidencia desde ya un tiempo. Son electos bajo un procedimiento de concurso que se lanza a través del Banco Centroamericano, es un hondureño. En este caso, la posición de Honduras es que, cumpliendo las normas que tiene el BESIE, él debe concluir su presidencia ejerciéndola
hasta el punto donde debe ejercerla, pues, o sea, de ahí se da un nuevo procedimiento de selección de un nuevo presidente y en este caso, pues, debe cumplirse, pero para nosotros debe respetarse la figura de la presidencia que ha sido electa por un término específico y es un tema puramente de respeto a los principios del Banco Centroamericano. Pero da la impresión que se está irrespetando a Dante Mossi. Da la impresión que se le está irrespetando. Sí, ahí hay, creo que desgraciadamente posiciones diferentes de algunos directores. En este caso, pues algunos están apoyando, obviamente, que él mantenga sus facultades y hay otros que están en este tema, pues desgraciadamente, por algunos, me imagino, intereses particulares de los países. Hoy sí se puso caliente eso, mire, Está más canciller, en complicado, Gaza. sí. Y aquí hay hondureños que están varados en Guatemala, porque en Guatemala se tienen tomadas las principales carreteras y no pueden regresar a Honduras. Sí, ese es otro problema. Sabemos que unos que estaban en la costa de los Amates y en otros lados, que iban en turismo en esta semana morazánica, estamos viendo cómo se les apoya a través de la embajada. Lamentablemente son protestas populares, ahí no es mucho lo que podamos hacer más que tratar de buscarle medidas alternativas a las hondureñas y hondureños que están en Guatemala y, como le digo, también le estamos dando seguimiento. Gracias, canciller. Gracias, le agradezco Interesante por la oportunidad. Muchas gracias.